Recientemente, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha dado unas declaraciones en RTVE, en la 2 específicamente, sobre el tema de la ley abolicionista. Recordemos que uno de los objetivos de esta legislatura del PSOE era sacar adelante un proyecto de ley para abolir la prostitución. Que Ana Redondo, ministra de Igualdad, se ha reiterado en varias ocasiones en esta idea de ser la ministra que lleve adelante la ley de la abolición, y que recientemente habían fijado como fecha límite para que saliese el proyecto de ley adelante septiembre de 2025. Sin embargo, está terminando el mes de septiembre y actualmente todavía no tenemos más novedades sobre esta ley. Es en este contexto donde Ana Redondo sale a dar estas declaraciones en RTV, Radio Televisión Española. ¿Será que después de reunirse con el Sindicato de Trabajadoras Sexuales o tras escuchar sus argumentos y sus peticiones de derechos para los trabajadores sexuales, Ana Redondo ha cambiado todo el rumbo de su trayectoria como ministra de Igualdad con respecto a la prostitución? ¿Spoiler? No. Vamos a ver lo que dijo Ana Redondo en esa entrevista. Ministra, le quiero preguntar también por la ley de abolición de la prostitución. Usted dijo que iría al Consejo de Ministros antes de que acabe este mes de septiembre. ¿Es así? ¿Me lo confirma? Porque quedan dos consejos, el del 23 y el del 30. Me hubiera gustado mucho, Gemma, y de verdad que era mi objetivo. Es verdad que este verano hemos tenido una situación de emergencia con los terribles fuegos que han asolado media España, en concreto mi tierra, Castilla y León. Ha sido terrible y eso ha llevado a que varios consejos de ministros hayan tenido que estar focalizados en las medidas de emergencia para paliar los efectos de los incendios. Eso nos llevará probablemente al mes de octubre, pero sí, antes de final de año. Antes de final de año, ya no es antes de final de año, yo sí que quiero mandar ese proyecto de ley. Comenzando a abordar el tema de la ley, ella misma, Ana Redondo, la ministra de Igualdad, deja claro que continúa con interés de sacar adelante la ley abolicionista de la prostitución y que si está habiendo retrasos es por otras causas, como por ejemplo los incendios u otras cuestiones de mayor urgencia que la abolición. Lo cual resulta bastante chocante teniendo en cuenta que desde este sector siempre hablan de que la prostitución y el trabajo sexual son formas muy marcadas de violencia contra la mujer, pero luego a la práctica pareciese que no es una de las cuestiones con más urgencia a resolver, ¿no? Está negociando ese proyecto de ley, me imagino, con Sumar. ¿Los tiene a favor? Vamos a hablar, estamos hablando. ¿Habla también con el Partido Popular? Hablé en su día con el Partido Popular. Esto es muy interesante porque es la tercera vez que el Partido Socialista presentará una iniciativa para abolir la prostitución. En las dos ocasiones anteriores han sido proposiciones de ley, es decir, propuestas del grupo parlamentario. Y en las dos ocasiones anteriores se rechazaron por el arco parlamentario. Pero en la última, yo hablé con Cuca Gamarra en un momento determinado y bueno, pensamos que teníamos que seguir hablando. Me parece muy interesante comentar esto porque, como ya hemos dicho en otros vídeos, pese a tener diferencias ideológicas en otros puntos, la mayoría en el tema de la prostitución y trabajo sexual, los partidos más grandes y más apoyados en España defienden la abolición de la prostitución. Aunque sea por diferentes motivos o diferentes visiones ideológicas, todos ellos coinciden en que el camino es abolir la prostitución. Y quiero remarcar mucho esto porque recientemente pareciese que quien encarna la abolición de la prostitución es el PSOE. Y entonces, pues en los partidos como PP o Vox, simplemente por tener distancia ideológica con el PSOE y considerarse en el otro bando político, pues pareciese que tienen que tener opiniones contrarias en absolutamente todo. Pero pareciese que con el tema de la prostitución hay una suerte de consenso entre al menos todos los partidos grandes y más apoyados dentro de España. Yo creo que son temas tan radicales, tan importantes, y además ya tenemos a algunos países que han transitado por la abolición de la prostitución, como por ejemplo Francia. Con la ministra francesa también hablé del tema. Es verdad que la abolición de la prostitución no implica la erradicación total de la prostitución, pero sí que supone una reducción importante. En Francia, por ejemplo, el 20% en estos últimos 5 años se había reducido. Se había trasladado ¿dónde? A aquellos países donde se ha regulado, por ejemplo Alemania. Entonces ella sí que me mostraba datos de ese trasvase de consumos desde Francia, donde se ha producido la abolición, hacia Alemania, donde el regulacionismo está fomentando un incremento de la prostitución. Según la ministra de Igualdad, y después de haber hablado con la ministra de Francia sobre el tema de la abolición, recordemos que Francia es un país abolicionista en el que ya se han implementado medidas de carácter abolicionista, pues la propia Ana Redondo comenta que la actividad del trabajo sexual se ha reducido en Francia, según ella, solo un 20%. Aunque esto es difícil de calcular, especialmente en un sector que cruza tanto con la intimidad como el trabajo sexual, y más aún cuando hay leyes que lo persiguen, puesto que se vuelve una actividad clandestina y marginal, supongamos que esto es cierto. O sea, que llevar a cabo el modelo abolicionista solo reduce la actividad en un 20%. ¿No se supone que su objetivo es acabar con la actividad por completo? Pero es que es más. Como Ana Redondo también indica aquí, ese 20% no es que haya desaparecido o no es que se haya dejado de hacer ese trabajo sexual, sino que ese 20% se ha desplazado a otros países y zonas
personas que no persiguen el trabajo sexual. Entonces cabe preguntarse, ¿el abolicionismo lo que busca es acabar con la actividad de trabajo sexual o desplazarla? Pero cabe también que nos preguntemos, ¿por qué ese 20% se acaba desplazando a otros países? O lo que es lo mismo, ¿a qué condiciones se enfrenta el 80% que sí se queda ejerciendo en el país en el que existe un modelo abolicionista? Pues como hemos comentado en otros vídeos, se enfrentan a un aumento de la violencia. Violencia ejercida por distintos actores, como por ejemplo la sociedad, que estigmatiza aún más el trabajo sexual cuando este está criminalizado. Además, trabajadores sexuales en contextos abolicionistas enfrentan peores condiciones de higiene y de salud, y también otras cuestiones muy preocupantes como la menor confianza institucional, lo que lleva a que estén en un desamparo en muchas cuestiones y algunas tan graves como denunciar menos ciertas violencias a las que pueden estar expuestas, especialmente en un contexto en el que la actividad que realizan cruza con lo criminal. Hay mujeres, hay hombres que ejercen la prostitución porque quieren, por voluntad propia. ¿La ley los va a respetar? He estado reunida con un sindicato de mujeres en situación de prostitución hace muy poco tiempo, 10 días yo creo. Las escuché, me parece interesante que defiendan la profesionalización, pero yo traslado una idea. La prostitución está en el origen de la diferencia y del maltrato hacia las mujeres. Está en el origen del machismo, está la prostitución. Quiero decir que esa discriminación sistemática que hemos sufrido las mujeres a lo largo de la historia tiene mucho que ver con la prostitución, porque la prostitución cosifica, la prostitución deshumaniza, la prostitución hace que las mujeres no se vean como tales, como seres humanos con todos sus derechos, sino como cachos de carne en el mercado, comprables, vendibles por unas monedas, por unos euros. Y eso esencialmente supone una merma de nuestros derechos. Por lo tanto, en esa lucha contra el machismo, la prostitución es un elemento clave. La ministra pareciese que está asombrada después de haber escuchado a trabajadores sexuales reivindicando sus derechos. Pareciese que es algo con lo que ella no está muy familiarizada y que es algo que sinceramente le sorprende. Sin embargo, nos remarca que es más importante su marco ideológico y la visión que ella tiene sobre la prostitución que lo que las mujeres le dicen desde la primera línea de batalla. Se ve que la ministra sabe mejor lo que necesitan las mujeres que ellas mismas. Un poquito condescendiente, ¿no? Que una persona que parece estar tan desconectada de la realidad del trabajo sexual juzgue que en esa actividad se cosifica a las mujeres y que lo mejor para ellas es algo diferente a lo que ellas mismas piden y reclaman es simplemente alucinante. ¿Dónde quedó el discurso del empoderamiento, la autonomía, la libertad, del dotar a las mujeres de la capacidad de tomar decisiones sobre su vida y su sexualidad? Ah, sí, en absolutamente todos los ámbitos, menos en el trabajo sexual. Y una vez la entrevistadora continúa insistiendo a Ana Redondo sobre qué pasará con aquellas mujeres que sí que ejercen de forma completamente voluntaria y autónoma cuando la ley abolicionista salga adelante, y viéndose acorralada, la ministra Ana Redondo termina por responder que ella gobierna para la mayoría. Vamos, que le da un poco igual lo que pase con aquellas que están ahí ganándose la vida porque quieren. Ahora bien, ¿es cierto que la mayoría de mujeres que están en trabajo sexual están en situación de trata? Recordemos que en 2024, en redadas policiales, se identificaron 376 víctimas de explotación sexual y 256 víctimas de trata sexual. Estas víctimas que son identificadas en un primer momento, se trata de personas que presentan ciertos rasgos que pueden ser compatibles con estos delitos. Sin embargo, cabe recalcar que en estas contabilizaciones puede ocurrir que una misma persona se encuentre en ambos grupos, en trata sexual y explotación sexual a la vez, es decir, que no tienen por qué ser víctimas completamente diferentes, sino que cierta parte de ellas puede estar compartida en ambas categorías y que luego no terminan por coincidir con aquellas víctimas que después de un proceso judicial terminan con una condena favorable que las reconozca como víctimas. En el caso de España, estas víctimas reconocidas después de un proceso judicial por medio de una sentencia, y en concreto para el delito de trata sexual, suelen terminar por ser menos de 50 personas al año. Pero incluso si contamos con aquellas potenciales víctimas que son detectadas en un primer momento y las ponemos sobre el total de personas que ejercen la prostitución en España, que se estima que sea entre 100 y 200.000 personas, nos encontramos con que la trata supondría entre un 0,35 y un 0,70 de la actividad, es decir, menos de un 1%. El 99, yo creo, de los casos, o el 90, o el 85% de los casos de las mujeres en situación de prostitución no quiere estar en prostitución. Y la inmensa mayoría son tratadas. Y aunque somos conscientes de que no todos los casos de trata y explotación en el ámbito sexual son detectados, asumir que la mayoría de ellas, el 85, 90, 99, como dice Ana Redondo, están en estas situaciones, estaríamos hablando de una ineficacia de las leyes y de la autoridad policial como para no detectar decenas y decenas y decenas de miles de personas en estas situaciones. Es decir, los cuerpos de seguridad del Estado estarían detectando cerca de 500, 600 personas al año y habría cerca de 100.000, 200.000 en esta situación, lo cual suena como mínimo difícil de creer. Ahora bien, ¿es cierto que la mayoría de trabajadoras sexuales no quieran ejercer el trabajo sexual? Lo cual es diferente al punto anterior y que muchas veces se trata de confundir. No es lo mismo estar sometido a coacciones, a violencia, a engaños y no tener opción a salir de ahí que tener el deseo de ejercer otra profesión. De todas formas, CATS, el Comité de Apoyo a las Trabajadoras Sexuales, realizó una investigación
investigación que da respuesta a esta pregunta. Encuesta en la que preguntaron específicamente: si te ofrecieran otro empleo, ¿dejarías la prostitución? Y tratándose de una muestra de personas que se acercan a obtener ayuda a una ONG como es CATS, solo el 31,7% aseguraron que sí, que dejarían la prostitución por cualquier otro empleo. Más de la mitad de las personas de la muestra dudaba si dejaría la prostitución por otro empleo, dependiendo un poco de cuál fuera este. Y un sólido 11% dijo que no dejaría la prostitución por ningún otro trabajo. Estos datos nos indicarían que a lo sumo un 30% de las personas que ejercen trabajo sexual sí cambiarían el empleo por cualquier otro. Y ojo con este punto, porque muchas veces cuando hablamos de prostitución o trabajo sexual acabamos entrando en una serie de debates profundos a nivel teórico sobre qué es realmente la voluntad o qué es la libertad, pero esta es la realidad. Y no podemos confundir que alguien esté obligado o accionado o que sufra violencia para mantener relaciones sexuales a cambio de dinero con otro caso en el que alguien preferiría estar en otro empleo, pero toma la decisión de estar en este de forma plenamente voluntaria y consciente. La inmensa mayoría son tratadas, mujeres y niñas muy jóvenes. El último punto que mencionaba la ministra en esta intervención es que la mayoría de personas en prostitución son menores. Bueno, pues este dato ya lo desmintió en su momento Verificat, que como indica aquí, hablar de datos sobre prostitución es complejo, porque las únicas cifras oficiales son las de víctimas de trata con fines sexuales. Según los últimos datos, el 10,8% de las víctimas identificadas de trata con fines de explotación sexual fueron menores. Recordemos que en España la prostitución de menores de edad es un delito. Y desde luego el 11% no es la mayoría. Además de que estamos hablando del 11% de víctimas de trata con fines de explotación sexual y no del total de la actividad del trabajo sexual y la prostitución. Solo en 2018, la Delegación del Gobierno de España para la Violencia de Género señaló que hubo 148 posibles víctimas menores de edad, el 3,44% de todas las personas que mostraron signos de ser explotadas. Y es que asociaciones como Médicos del Mundo incluso indican cifras mucho menores, como el 0,25% en el caso de la prostitución a nivel global. Aunque ya sabemos que en este tipo de temas que rozan con la marginalidad y que rozan con la intimidad es difícil tener datos completamente transparentes, aquellos que tenemos parecen indicar que efectivamente no. La mayoría de trabajadores sexuales no son menores de edad aquí en España. No es solo que no cite ninguna fuente y que absolutamente ningún dato de los que existen alrededor de esta temática le dé la razón, sino que ella misma dice yo creo. Vamos, que es una creencia que ella tiene porque sí. Las plataformas digitales, donde miles de hombres y mujeres también venden sus servicios online, plataformas como OnlyFans, ¿serán prohibidas? Por eso digo que la sociedad es cada vez más compleja. Es que nos estamos convirtiendo en una sociedad muy difícil de entender. Es que ahora mismo se produce una migración desde los clubs de alterne hacia pisos y hacia las redes sociales, con una cuestión que a mí me preocupa especialmente, y es que muchas mujeres se creen empoderadas en OnlyFans. Es decir, se venden empoderándose, ¿no? Porque como soy estupenda, como fíjate, pues yo puedo gustar a cualquiera. Pero eso tiene una deriva terrible y muchas de ellas, y tenemos estudios, por ejemplo, de mujeres jóvenes que nos dicen que en un porcentaje altísimo terminan en prostitución, porque el OnlyFans cada vez exige más de las chicas, cada vez exige más, y llega un momento que además todas esas imágenes ya no te pertenecen, y no te van a pertenecer hoy, pero no te van a pertenecer dentro de 20 y de 30 años. Has perdido el dominio sobre tu cuerpo y tu imagen. Eso te puede perjudicar enormemente el futuro. Muchas no lo saben, muchas lo que quieren es conseguir unos euros fácilmente. Por lo tanto, sí, en el proyecto que estamos preparando y en la abolición de la prostitución tenemos que ser conscientes de que ha emigrado a las redes sociales y, por supuesto, tenemos que regularlo. El trabajo sexual tiene diferentes vertientes, y aunque muchas personas que trabajan en el sector pueden estar compaginando distintas modalidades, esto no implica que los trabajadores sexuales estén obligados a ello. Hay muchos trabajadores sexuales que encuentran beneficios de encontrar un equilibrio entre distintas modalidades online y presenciales de este trabajo. Muchos trabajadores que empezaron haciendo servicios presenciales dieron el salto al mundo online y viceversa, pero continúan existiendo muchos trabajadores sexuales que ejercen exclusivamente presencial o exclusivamente en modalidad online, o bien porque una de las dos formas le permite tener mayor anonimato, o bien porque otra de las formas puede permitirles tener mayor cantidad de ingresos. Distintas son las motivaciones que pueden llevar a un trabajador sexual a que compagine distintas modalidades o a que ejerza solamente una. Igual que tampoco existe esta obligación de la que muchas veces se habla a que las personas vayan subiendo, cuando hacen contenido online sexual, el tono de lo que van haciendo cada vez más. Cada persona adulta decide qué subir y qué no, y valora los costes y beneficios de sus decisiones, como hace cualquier otro emprendedor con sus negocios. Valora el potencial económico de cada decisión y los costes que puede tener incluso a nivel personal el tomar esas decisiones. Aunque el trabajo sexual roza con el lado personal e íntimo de las personas, debemos de mantener la línea muy clara de qué significa estar obligado a hacer una cosa u otra. Si existe obligación para realizar alguna práctica sexual, ya sea online o ya sea presencial, no estamos hablando de trabajo sexual. Y es buen momento para recordar también que uno de los grandes
costes del trabajo sexual en la sociedad de hoy en día es el estigma que este tiene, y que aquellas personas que lo ejercen saben muy bien de lo que hablan. La sociedad muchas veces no vuelve a verte con los mismos ojos después de haber ejercido trabajo sexual, pero esto no es un problema del trabajo sexual, es un problema de tener una sociedad prejuiciosa y estigmatizante con ciertos modos de vida sexual que se salen de la norma. Y también comentar que, aunque no queda muy claro a qué se refiere la ministra Ana Redondo cuando dice que esas imágenes que subes a OnlyFans ya no te pertenecen, y de hecho dentro de 20 años seguirán sin pertenecerte, me gustaría destacar que se ha comentado en muchas ocasiones que cuando tú subes contenido a OnlyFans o plataformas similares, la plataforma tiene licencia para hacer uso de esas imágenes como quiera, y esto en concreto en la plataforma de OnlyFans no es 100% así. Aunque tú sí cedes cierta parte de tus derechos y la licencia del uso de tus imágenes para ciertas cuestiones, solamente estás concediendo la licencia para distintos usos específicos, y es el propio creador quien mantiene los derechos de autor de su propio contenido, siendo él también quien decide qué, cuándo, dónde y cómo subir a la plataforma siempre que las normas de esta lo permitan. Va a prohibir OnlyFans. Abolir, tenemos que estudiar cómo lo hacemos porque no es tan fácil. Hay plataformas, muchas veces son internacionales, hay cuestiones que o se trabajan desde una globalidad o al menos en un contexto europeo, o es muy difícil darles una buena solución, una solución razonable. Estamos estudiándolo, estamos valorando, pero evidentemente no podemos obviar que ahora mismo la prostitución se ejerce en Internet. Como bien sabemos, la ministra Ana Redondo ha estado insistiendo mucho estas últimas semanas en que una clave muy importante a la hora de abolir el trabajo sexual pasa por abolir el OnlyFans. Ya no hablamos de servicios sexuales online, sino específicamente de la plataforma OnlyFans. Pero como bien se pregunta ella misma aquí, ¿acaso es posible prohibir OnlyFans? ¿Es eso viable? ¿Se puede prohibir una plataforma de contenido entera en un país? Al menos en un país perteneciente a la Unión Europea y en un estado de bienestar y de derecho. Es decir, ¿de verdad existen mecanismos legales y administrativos que permitiesen prohibir una plataforma entera cuando encima cierta parte del contenido que se publica en OnlyFans ni siquiera es sexual? Todo esto en pos de luchar contra la prostitución. Cabe recordar que ya existen unos cuantos países en los que está prohibido el acceso a pornografía a día de hoy, que tal vez no sean los referentes a nivel educación sexual y vivencia de la sexualidad a los que aspiramos. Así que de momento solo nos queda esperar para ver si de verdad existe una vía para tomar acciones contra la plataforma de OnlyFans o el contenido sexual online. Y también qué pasa con el tema de la abolición de la prostitución y los servicios sexuales presenciales. ¿En qué consiste la ley? ¿Cómo se redacta la ley? Y si ese proyecto de ley termina por salir adelante. Ahora nos esperan unos días o incluso semanas de mucha incertidumbre. Y solo nos queda tratar de concienciar a las personas de lo importante que resulta el ofrecer derechos a una población como los trabajadores sexuales. Personas que además de la persecución social a la que se ven expuestos, ahora temen porque ellos o su entorno sufran persecución también policial y legal. Un sector y una actividad económica que ya sufre de mucho estigma, mucho rechazo y mucha marginalización, y que también teme que se exponga a las personas que se relacionan con este mundo a mayor violencia, inseguridad, peores condiciones de salud y aún más rechazo social. Así que este mensaje va directamente dirigido para ti, Ana Redondo, ministra de Igualdad. No, sacar una ley para abolir la prostitución no es gobernar para la mayoría, es condenar a miles de personas a una mayor marginalidad y a unas peores condiciones de vida y de ejercicio profesional, sabiendo encima que la mayoría de esas personas a las que vas a empujar a esas condiciones son mujeres, y que las propias mujeres que lo ejercen, como te dejaron claro el otro día cuando te reuniste con el sindicato Otras, tienen claras cuáles son sus necesidades y cuáles son sus demandas. Y tú estás optando directamente por no escucharlas y por dejar desatendidas a todas esas mujeres, negándoles sus derechos y su protección. Así que simplemente abolición no, derechos para los trabajadores sexuales ya.